Hola gente, bueno, vamos a conversar con el profesor Germán López, que como buen profesor está atento, ¿no? Y me corrige, me aplaza, podríamos decir, ¿no? Porque yo dije sábado 29, no, es viernes. El viernes 29 se va a dar esta charla que seguramente será muy, pero muy atractiva y muy provechosa en la sociedad francesa, que lo va a tener al profe como orador y que va a tener a la Asociación Belgraniana también como protagonista. Profesor, muchas gracias por estar una semana más. Bueno, muchas gracias, Mario. Un placer estar nuevamente en tu programa y un saludo para toda tu audiencia. Bueno, profe, vos venías hablando sobre Manuel Belgrano en las invasiones inglesas, cuál había sido su actitud, cómo él también había observado, ¿no?, las milicias que estaban allí, esas milicias civiles mal pertrechadas, mal organizadas, mal instruidas, y también habías esbozado una participación de Belgrano en su rol de abogado y también de pertenecer a una clase elevada, ¿no? Él fue parte, él formó el Real Consulado, ¿no? Estuvo en el Real Consulado, mejor dicho. ¿Sobre eso vas a estar conversando hoy? Sí, porque siempre hablamos del Real Consulado, pero en realidad no hay que profundizar un poco qué significó esta institución, ¿no?, para el Virreinato del Río de la Plata, donde Belgrano era secretario perpetuo del Real Consulado. Y ser secretario perpetuo era ser funcionario de la corona para toda la vida, ¿no es cierto? Por lo tanto, era un cargo muy importante en la administración colonial y que no cualquiera lo podía ocupar. Acá observamos la confianza que tenían los funcionarios de la corona española en este joven criollo brillante que en ese momento tenía tan solo 23 años y ninguna experiencia previa. Y con esa edad se encuentra liderando una institución de carácter fundamentalmente económico. Habíamos dicho que era una especie de ministro de Economía. Se supone que fue elegido por los conocimientos teóricos en economía y la afinidad que tenía, seguramente que ideológica, con los ministros más ilustrados de la corte española, ¿no? Adolqui era uno de ellos. Y el proceso de selección de estos hombres que cubrían un puesto que era a perpetuidad se dio sin ninguna duda a un proceso de selección muy sensible y de múltiples recomendaciones, ¿no es cierto? Recomendaciones de influencia, porque claro, y sí. No solamente influencia, sino que se utilizaban otros criterios también, como los reconocimientos o premios. Había un funcionario de la época que decía: ahora se premia el mérito y no se consigue un cargo por dinero. Porque recordemos que los cargos públicos de aquella época se vendían, ¿no? Aquel que tenía dinero lo podía comprar, podía tener un cargo público. Ya en la época en que Belgrano ocupa este puesto, se venía de un proceso de modernización de la administración colonial que estuvo en el marco de lo que se llamó las reformas borbónicas. Este era un cambio profundo que se hacía de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Y al interior del consulado se materializaba esta lucha, donde los criollos, y Belgrano era uno de ellos, disputaban el poder. Y el consulado era uno de los lugares donde se daban los primeros pasos hacia el proceso revolucionario. Esa es la importancia que tiene, ¿no?, en sí esta institución. Así se dio un debate inicial a nivel ideológico, particularmente en el campo de las ideas económicas. Ahí se puso en evidencia, a través de debates, los conflictos de intereses y la vocación de una clase dirigente con aspiraciones de tomar el poder, ¿no? Y el debate más importante que se dio fue la discusión entre aquellos que sostenían el monopolio y los que querían el libre comercio, que es una discusión muy actual, y si te parece la vamos a dedicar un micro el próximo miércoles. Dale, sí. Bueno, estos debates convergen las distintas corrientes económicas de la época, ¿no es cierto? Ahí es donde vamos a ver el despliegue del pensamiento económico de Belgrano, que si bien hay mucha influencia de todas las teorías económicas de la época, principalmente en Belgrano va a ser la fisiocracia. También tenemos otros economistas que lo acompañaban, como Hipólito Vieites, que va a leer a Adam Smith,
Gates era un industrial que tenía la famosa jabonería de Gates, donde se reunían los revolucionarios patriotas a conspirar. Bueno, Belgrano lo que va a hacer, y esto es un mérito a mi criterio, es adaptar estas ideas económicas a la realidad del virreinato. Y esto es una verdad, ¿no? Porque no existen los economistas universales. Los únicos economistas universales que yo conozco son los que vemos en la televisión, que proclaman una teoría económica aplicable a todas las realidades del mundo. Y esto es una mentira, ¿no? El economista es economista de un país y de una realidad en particular. Bueno, en ese momento entonces había tres corrientes económicas que confrontaba. Estaba el mercantilismo, que es la corriente económica de las monarquías absolutas, que proponía una protección del comercio a ultranza, ¿no? Para tener una balanza comercial favorable, es decir, vender más de lo que se compra, lo que hoy llamaríamos el superávit comercial. Los mercantilistas van a hacer dos preguntas muy importantes. Ellos se van a preguntar qué es la riqueza y cuál es la actividad que deja más riqueza. Las respuestas fueron muy básicas. Las preguntas fueron muy buenas, pero las respuestas fueron muy básicas. Porque respondieron como responden los chicos, ¿no? Cuando uno le pregunta qué es la riqueza. Y un chico lo que va a hacer es decir la riqueza es la acumulación de dinero. Es la plata. Claro. Y ellos identificaban la riqueza con el dinero. No solamente los chicos, los grandes también, ¿no es cierto? Bueno, entonces los mercantilistas van a responder que la riqueza de un país consiste en la acumulación de oro y plata. Y que la actividad que genera más riqueza es el comercio, porque es la que arroja más ganancias. Y de ahí su fuerte proteccionismo. Bueno, pero si bien las respuestas fueron malas, dejaron dos muy buenas preguntas, ¿no es cierto? Porque hay veces que hacer buenas preguntas es más importante que brindar una respuesta convincente, ¿no? Porque la pregunta abre el camino a la indagación. Y esto es lo que hicieron los mercantilistas. Y luego vienen los fisiócratas que le van a responder a los mercantilistas, diciendo que la única actividad que arroja excedente, ellos le llamaban el producto neto, es la agricultura. ¿Y por qué? ¿Por qué decían que es la agricultura? Porque si una persona siembra una semilla de trigo, decían ellos, al final de la cosecha obtendrá de una sola espiga 50 semillas de trigo. Entonces ellos vieron que la riqueza estaba ahí. Siembro una semilla al principio de la temporada y al final de ella tengo 50 semillas. Esa diferencia de unas 50 es la riqueza. Y la riqueza lo da el cultivo de la tierra, ¿no? En términos actuales, si uno siembra 100 kilos de semilla de trigo por hectárea, al final de la cosecha va a obtener 2.500 kilos de semilla por hectárea. Esta diferencia es la ganancia, es el excedente, es el producto neto, decían los fisiólogos. Bueno, finalmente, para refutar al mercantilismo y a la fisiocracia aparece Adam Smith, ¿no es cierto? Es el comienzo de la economía como disciplina, como ciencia. Y Smith va a decir, en La riqueza de las naciones, que la única riqueza es el trabajo del hombre. El título completo es La investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Entonces, ¿cuál era la causa de la riqueza de las naciones? El trabajo del hombre. El trabajo del hombre en la industria, que es lo que da valor agregado a las cosas y genera más fuentes de trabajo. Y por eso los ingleses hicieron la revolución industrial. Fue una revolución porque pudieron bajar violentamente a través de la mecanización los costos primos de las mercancías. Es por eso que podían cubrir una distancia de 14.000 kilómetros y venir a comerciar al Río de la Plata con un margen sustentable de ganancia. Bueno, finalmente Belgrano en la práctica, ocupando el puesto de secretario del consulado, mucho no pudo hacer, ¿cierto? Ya lo vamos a ver quejándose con amargura cuando dice: mi ánimo se abatió y conocí que nada se haría en favor de las provincias por unos hombres que por sus intereses particulares posponían el del común. Sin embargo, ya que por las obligaciones de mi empleo podía hablar y escribir sobre tan útiles materias, me propuse al menos echar la semilla que algún día fuesen capaces de dar fruto.
Entonces, hay algunos que critican a Belgrano, como Tulio Alperindongui, por ejemplo, un reconocido historiador liberal, que dice que Belgrano era un idealista que proponía cosas que no se podían cumplir. Y bueno, acá Belgrano está diciendo que sus ideas tal vez pudiesen germinar en el futuro, ¿no es cierto? Algunas todavía no germinaron, están pendientes. Exacto. Entonces, ¿qué idea va a proponer Belgrano desde el consulado? Bueno, ahí están las memorias consulares, ¿no? Que son una serie de escritos que el secretario del consulado tenía la obligación de exponer ante las autoridades virreinales. Todos los años se exponía esto en las sesiones de la apertura extraordinaria. Supuestamente Belgrano leyó 16 memorias entre 1794 y 1809. Al día de hoy se conocen 7 de ellas nada más. Y lo que Belgrano va a proponer en esas memorias es fomentar la agricultura, animar la industria y proteger el comercio. Textualmente es eso. Ese va a ser el eje ordenador del pensamiento belgraniano, ¿no? Entonces, él decía que había que desarrollar la agricultura. Y el excedente de la agricultura, volcarlo al sector industrial, es decir, darle valor agregado. ¿Qué era lo que estaba haciendo Inglaterra? Por eso, el factor de producción más importante para Belgrano era la tierra. Y él ahí habla de políticas orientadas a la distribución de la tierra en pequeños y medianos propietarios, y también habla del cuidado de la tierra. Por eso se dice que Belgrano fue el primer ambientalista, porque propuso una ecopolítica, ¿no? Una serie de medidas para el cuidado del ambiente. Si la tierra es el primer factor de producción, entonces hay que cuidarla. Y propone una revolución agrícola. Y como decía, esto era el proceso que se había dado en Gran Bretaña. ¿Cómo se realizaría esta revolución agrícola? Bueno, a través de la educación. Porque para cambiar la matriz productiva de un país, primero hay que cambiar la matriz cognitiva, ¿no es cierto? Es decir, no puede haber ningún tipo de revolución, ni productiva, ni política, si antes no hay una transformación de las ideas. ¿Y qué cambios proponían? Bueno, estos cambios incluían 2 ejes ordenadores. Básicamente, el primero era el trabajo y el segundo era la educación pública. Con respecto al primero, dice la ociosidad y la indolencia, son los términos que él usa, eran problemas que se deberían erradicar. Pero esto no se haría con criterios punitivos, ¿no es cierto? Sino creando fuentes de trabajo, dando valor agregado a las materias primas y desarrollando las manufacturas. Porque dice, y voy a citar, nuestra industria, dice Belgrano, puede proporcionar 1000 medios de subsistencia a estas infelices gentes que, acostumbrados a vivir en la ociosidad, desde niños les es muy penoso el trabajo a la edad adulta y resultan unos salteadores o unos mendigos. Este proceso, por supuesto, debe ir acompañado de un adecuado sistema educativo, ¿no es cierto? Como medio para lograr difundir amor al trabajo. Y voy a citar también, donde dice, si se les dice auxilio desde la infancia, proporcionándoles una regular educación, que es el principio de donde resultan ya los bienes y los males de la sociedad, uno de los principales medios que se deben adoptar a este fin son las escuelas gratuitas, a donde pudiesen los infelices mandar a sus hijos sin tener que pagar cosa alguna por su instrucción. Fue el precursor de la educación pública y gratuita, ¿no es cierto? La educación pensada desde los principios y valores, ¿no? Bueno, lo mismo sucede con la educación de la mujer. Belgrano pensaba en la educación de la mujer desde el trabajo, respetar a la mujer a través de la educación para el trabajo productivo, y no representar una carga para su familia. Por el contrario, dice Belgrano, ocupadas en trabajos que serán lucrosos, tendrían retiro, rubor y honestidad. Eso decía Belgrano. También impulsó el desarrollo técnico-científico, creó una escuela de agricultura, también una escuela de náutica, una escuela de comercio, una escuela de dibujo y matemática. En la escuela de agricultura es donde el labrador le enseñará los primeros principios generales de la agricultura, ¿no? El uso de la tecnología y todos los conocimientos necesarios para poner la tierra a producir. También fue un impulsor de la industria textil. En la industria textil